Para nosotros, permítenos seguir contando la historia Ecuador inmediato 18 años. Gracias por estar con nosotros, gracias por colaborar con este espacio. Ángel Jaramillo, bienvenido, que estás ya integrado a nuestro grupo de Ecuador Inmediato Premium. Jenny Cascante, muchas gracias también. Yo tengo una sensación muy dura, muy cruel de lo que hizo el presidente Daniel Noboa con México. Ustedes conocen que mis razones son lo suficientemente fuertes como para mantenerme ligado a la nación azteca. Yo le servía a mi país, al Ecuador, en condición de embajador en México. Y desde ese momento me une un lazo muy fuerte y no tienen idea cómo me afectó que el presidente de Ecuador haya dispuesto que se invada la Embajada de México en Quito, violentando el derecho internacional al que tanto hemos respetado e invocado. No tiene idea cómo me afectó el tema de la detención con secuestro de Jorge Glass, porque siempre he defendido una causa, y yo digo con Jorge Glass, se están cometiendo injusticias. Y mi lema es, no permitas una injusticia, si sea con tu peor enemigo, pero peor con una persona inocente. Es grave, es gravísimo lo que ha pasado. Y por eso no me sorprendió cuando la asambleísta Yajaira Urresta planteó la necesidad de interpelar a la señora Gabriela Sommerfeld, canciller de la República del Ecuador, precisamente por el tema que estamos tocando. Porque ante la comunidad mundial, esto no va a quedar en el olvido. En la comunidad mundial no se ha aplaudido como lo han hecho lamentablemente algunos ecuatorianos, y en la comunidad mundial se toma como un acto autoritario, atrabiliario y destructivo del derecho a lo que hicieron con la invasión de la Embajada de México en Quito. Creo que son motivos suficientes como para preguntarle a la asambleísta Yajaira Urresta, que está con nosotros ahora conectada en línea directa, en vivo. Gracias, Yajaira, qué honor tenerle asambleísta con nosotros. Y empiezo. El principal motivo para interpelar a la señora Gabriela Solís. Muchas gracias, querido Francisco. La invitación a esta valiosa entrevista para mí es un honor el estar aquí junto a ti. Son tres motivaciones basadas en la causal de incumplimiento de funciones. Las tres motivaciones, la primera es obviamente la irrupción a la embajada mexicana. La segunda es obviamente el desconocimiento en cuanto a lo que es el asilo diplomático y un salvoconducto, que los dos son figuras que están ligadas entre sí para el debido tratamiento. Y la tercera es el lamentable impasse conforme los días pasaron con el hermano país de Rusia. Esta es una de las causales más dolorosas para el país debido a que la investigación que hicimos dentro de esta causal nos propició un amplio paraguas de que no solamente fue un impasse por desconocimiento o incompetencia por parte de la señora canciller, sino que también por oscuros intereses económicos que van a ayudar y ya ayudan a la familia Sommerfield. Partamos del primero, la destrucción del derecho internacional. ¿Por qué se asumió esa actitud por parte del gobierno del Ecuador? ¿Ha logrado usted en las investigaciones que ha realizado previo a la interpelación averiguar la verdadera motivación como para, Yajaira, destruir el derecho internacional así de grave? Destruir el derecho internacional. La protección a las embajadas es un acuerdo mundial, es una norma del derecho internacional que privilegia la inmunidad de las embajadas y legaciones diplomáticas. ¿Por qué el gobierno de Ecuador hizo esto? ¿Qué investigó Querido usted?
Querido Francisco, tú bien lo has dicho, la Ley Orgánica del Servicio Exterior, la Constitución del Estado, sobre todo en su artículo 416, numeral 2, señala claramente cómo es el debido tratamiento ante el derecho internacional, ante lo que es una embajada. Ha sido violentada la Ley de Inmunidad y Privilegios de Franquicias Diplomáticas, el Código Integral Penal, en fin. Ha sido violentada la Constitución, el derecho internacional, los tratados internacionales, hasta las acciones consultivas hacia la Corte. Todo ha sido violentado. La investigación ha sido muy vasta. He tenido desde el 7 de abril del 2024 la oportunidad de ir desmantelando lamentables hechos que el día de ayer los pude develar. Y la principal acción por parte de la señora Gabriela Sommerfield no me llamó la atención porque obvio, desde el presidente Daniel Noboa, querido Francisco, ha desmantelado el país para ayudar a solventar temas económicos con su familia, y cuando inicio este acto de investigación conforme esta causal, no me llamó la sorpresa que sea igual la señora canciller. Resulta, querido Francisco, que la señora canciller en el año 2023, a pocos días, no meses, a pocos días de que ella sea nombrada parte del gobierno del señor Daniel Noboa, pasa sus, eh, pasa sus derechos de acción de Avianca a su hijo, Juan Sebastián Latorre Sommerfield, en un paraíso fiscal en las Bahamas. Ya. Recordemos que en el 2017 nosotros tenemos una ley que impide que cualquier servidor público tenga paraísos fiscales, y que además, si es que va a ser servidor público, haga una transferencia de acciones. Cuando Así sea a su hijo, dice así la ley. sea a un familiar directo como su hijo. Correcto. La ley es clara, dice que no podemos pasar ninguna acción de paraísos fiscales hasta en cuarto grado de consanguinidad y dos por afinidad. Así que la ley es clara. La señora pasa a pocos días de ser colocada en el gobierno del señor Daniel Noboa a su hijo Juan Sebastián Latorre Sommerfield todas sus acciones de Avianca para que él opere. Obviamente, como dijo ayer la señora Gabriela Sommerfield, si nosotros ingresamos a la Superintendencia de Compañías aquí en el Ecuador, no va a salir esa información porque obviamente Avianca está constituida en un paraíso fiscal, en las Correcto. Bahamas, en Ya. donde nosotros sí hemos podido ingresar a esa información, porque además algunas acciones están también en el paraíso fiscal de Panamá. Así Ya. que Pero desde eso, a ver, disculpe, ¿qué tiene que ver con México? Cierto obviamente, es que una de las líneas que sirven la conexión Quito-México es Avianca, pero tienes que parar en Bogotá. La otra es Copa, que también tienes que parar en Panamá. Y la otra que había es Aeroméxico, que acaba de suspender a raíz del incidente, aun cuando se rumora de que lo hizo antes, suspendió sus frecuencias a Ecuador. ¿Qué tiene que ver todo este relajo? querido Francisco, es lamentable el desmantelar esta historia macabra. Bien, tú lo has dicho, ya sabemos cómo armaron todo, cómo hay un presunto delito aquí por incumplimiento también hacia la ley, hacia la Constitución por parte de la señora canciller, al pasar todas sus acciones no a una persona ajena a ella, sino directamente hacia su hijo, donde ya vemos primero un incumplimiento de funciones, porque desde ahí ella no podía haber sido ministra. Bueno, ahora voy a atar este motivo, este lamentable hecho ante la causal de México. Resulta que cuando hay el impasse con México, a los 3 días exactos, aquí tengo el documento, la DAC estipula un documento en donde dice que ningún vuelo a escala técnica humanitaria podrá ingresar al país Ecuador. Al emitir este documento de manera interna en la DAC, yo lo expongo en redes sociales y pido que se me aclare, porque no se puede hacer tal aberración ante los derechos humanos en que ninguna escala técnica y humanitaria pueda tener arribo aquí en nuestro país.
Cuando yo hago esta denuncia, la DAC me pone que es un fake news, que nunca existió el documento que yo expuse, a pesar de que el documento tiene firma electrónica. Y además, que fue desmentido luego, ¿no? Correcto. Ese es el punto. El ministro de Transportes salió a desmentir un documento que era un absurdo, pues era una barbaridad lo que habían hecho. Nada peor que una persona, pongámosle así entre comillas, Es que, descuidada, sin iniciativa. Peor correcto. es el que tiene iniciativa. Imagínate, Francisco, que yo expongo este documento y cuando yo tengo el íntegro del documento enviado, con número de memorando y todo, en la parte de atrás sale a qué personas se enviaron y sale la firma electrónica de quién era el director de la DAC. Así que cuando ya se ven expuestos, mandan un documento alcance a los mismos correos en donde estipulen el cuarto inciso del documento de alcance que después de haber conversado y analizado el memorando vía telefónica con el señor subdirector de la aviación civil y la autoridad máxima, se ha dispuesto el suscrito dejar insubsistente. Aquí nos hacemos la pregunta y desde aquí inició la investigación. ¿Quién estaba detrás de esta llamada telefónica, querido Francisco? Que lo exponen en el documento, que es un ¿Quién? documento alcance al anterior que dijeron que no existía. Y ¿Quién aquí, estaba detrás de la llamada? correcto, porque aquí dice que hubo una llamada del subdirector de aviación civil y la autoridad máxima. ¿Cuál era la autoridad máxima para dejar insubsistente estos documentos? Cuando ¿No estos le han respondido hasta el momento? hasta el momento no expusieron, lo que sí hubo ¿Y qué era, supone usted? hubo el despido de 18 personas de la Dirección de Aviación Civil, cuando yo tengo todos los correos a quienes enviar. Y entre ellos está justamente la Cancillería. Ah, vaya, fue por ahí. Cuando nosotros exponemos que la Cancillería fue emitida este documento y la Cancillería da por recibido el documento, nosotros comenzamos a hacer la investigación. Resulta que en el sistema migratorio ecuatoriano, después de que Panamá haya cerrado a los 8 días exactos de lo que pasó con México, el tapón del Darién, resulta que a la aerolínea Avianca se le ocurre la maravillosa idea de generar una nueva ruta, la cual cubría Aeroméxico, que es Ecuador-El Salvador de manera directa. Entonces, comenzamos a hacer la investigación de los lamentables hechos y denuncias que teníamos por parte de migración, en donde hay unos nuevos coyoteros que llevaban a la gente desde Ecuador a El Salvador en Avianca y desde El Salvador iban caminando hacia México. Cuando hacemos esta investigación por ese motivo, es que ayer le expuse a la señora canciller que ahora entendemos, primero, los privilegios de que Aeroméxico y otras aerolíneas salgan del servicio aéreo hacia el Ecuador conforme la ruta aérea hacia México y que esas rutas se haya apropiado a Avianca. Segundo, de que, oh sorpresa, hay una nueva ruta Ecuador-El Salvador de manera directa y que en esta ruta en específico también se está operando desde lo que es los GDOs de los coyoteros. Entonces, la pregunta era el Pues, día de ayer a la señora ministra, porque la señora ministra, al no tener objetividad ni tampoco alguna prueba que contraponga a mis pruebas documentales y audiovisuales, se acogió a una frase que ella es patriota. Entonces, no solo que es patriota, sino que usted no lo es. mi réplica a la señora canciller ha sido, en fin, si ella se considera patriota y amante del Ecuador, ¿cómo, siendo primero canciller, no asesoró al presidente Daniel Noboa que la invasión a la embajada mexicana no se podía hacer bajo ningún criterio debido a que varias leyes y sobre todo nuestra constitución iba a ser vulnerada? Segundo, que obviamente íbamos a tener que defendernos en las cortes internacionales porque México se iba a defender. Y tercero,
cómo ella, como canciller, no ha hecho nada frente a los lamentables hechos posterior a la invasión mexicana que nuestros migrantes están pasando. Y entre esos, obviamente, el tema del coyoterismo y la migración de Ecuador a El Salvador en la aerolínea que su hijo es quien comanda. Ya, Entonces, pero aquí vienen las interrogantes. ahora bien, ¿por qué salta el dato de que ante la demanda interpuesta por México, el Ecuador tuvo que contratar abogados o un servicio externo jurídico que tienen un costo de 5 millones? ¿Es cierta esa cifra? Eso nos costó la presentación en 2 oportunidades ante la Corte Internacional de Justicia. Yajaira Urresta. Nosotros tenemos el dato que hasta cuánto cada uno de los abogados nos cuesta. Según la Procuraduría General del Estado del gobierno actual, los abogados nos cuesta $2,380 la hora. Eso, sumado a todos los días que estamos ya llevando esta causa. Segundo, que aún no se acaba la defensa, No, el, recién apro- empezó. el aproximado a más o menos incluido, o sea, eso expusimos el día de ayer, más o menos incluido los tiempos de defensa y obviamente de la aplicación de lo que la Corte vaya a dictaminar, estaría rodeando los $5 millones por todos los días que se está ya llevando esta causa en la Corte, porque los abogados nos cobran por hora, no por día, y la hora cuesta $2,380. Entonces hicimos el aproximado y obviamente costará $5 millones que lamentamos que ese dinero no se esté invirtiendo en temas de diálisis, viendo justamente el día de ayer cómo una madre se arrodillaba ante el gobernador de la SUAY solicitando que salve la vida de su hija. No es el primer caso que vemos que los padres de familia suplican, imploran que el gobierno actual brinde la cobertura en educación, en salud, en seguridad y que lamentablemente este dinero se Claro, esté llevando hacia una defensa que tuvo que no haber el Ecuador ido hacia esas instancias de ingresar a una embajada y todo, porque el Código Integral Penal, querido Francisco, estipula cómo tenía que llevarse el caso en el proceso de que Ecuador no haya querido que Jorge Glass haya salido con salvoconducto. Entonces, el Código Integral Penal te dice cómo hacer para llevar el debido proceso, pero como las acciones fueron viscerales, con poca coherencia y sin conocimiento alguna del derecho internacional, ahora ese dinero está perdido. ya. Tomen conciencia que no solamente es obligación, en el caso de Jorge Glass, que podemos hablar más adelante, aunque pienso tratarlo con la asambleísta Sofía Espín, pero en el caso de Jorge Glass, no es cuestión de entrar y sacarle, arrancarle, secuestrarle de una embajada como la de México en Quito, porque fue un secuestro. No, cuidado. Primero, el Código Orgánico Integral Penal más la Convención de Viena obligan al Estado ecuatoriano a proteger a las embajadas. Ujú. Y si no lo hace, tiene que ser sancionado. Pero lo que ocurrió con Jorge Glass es más grave. No solo es una violación al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, no. Es una violación al Código Penal mexicano porque se cometieron delitos dentro de territorio mexicano, aquí en Quito. Las embajadas son territorios privilegiados de cada nación. Y por lo tanto, la señora Sommerfeld, no sé si usted lo ha advertido, Yajaira, pero estaría también sujeta a un proceso de investigación, juzgamiento y presumible sanción por haber violentado las leyes penales mexicanas, más las de la jurisdicción internacional que se tramitan ahora. ¿Ha señalado, ha advertido aquello, Yajaira Urresta? Sí, justamente ayer, querido Francisco, también he anunciado mi entrega de esta información y la solicitud a la Procuraduría General del Estado y también a la Contraloría para que inicie ya un proceso de investigación a la señora Gabriela Sommerfeld, primero por sus paraísos fiscales.
Segundo, por su incumplimiento de función en cuanto a la consulta popular 2017. Y obviamente que todos los hechos, todas las acciones, también el Estado ecuatoriano tiene que cubrirla, porque nuestra Constitución ha sido violentada, el Código Integral Penal ha sido violentado, y hay que recordar algo al país. Toda norma internacional, todos los convenios que el Ecuador ha suscrito y que gracias a grandes presidentes como Rafael Correa hemos suscrito muchos decretos y muchos acuerdos internacionales en cuanto a la defensa de lo que es la diplomacia internacional, los derechos humanos internacionales y además lo que es el tratamiento del derecho internacional ante cualquier Estado. Por ese motivo es que la Constitución del 2008 nos señala que nosotros como norma de conducta, eso está incluso en mayúsculas en nuestra Constitución, tenemos al derecho internacional para la gestión de acciones bilaterales con cualquier Estado. Eso lo señala la Constitución. Así que, por lo tanto, es básica el análisis, querido Francisco. Aquel servidor público que no cumpla la Constitución de nuestro país incumple funciones. Así que lamentablemente las pruebas son tan contundentes, los hechos han revelado incluso posibles delitos que obviamente las instituciones competentes tienen que investigar a la señora canciller, que ella incumple funciones, ha cometido delitos y que obviamente esto no puede generar como un precedente para tener a cualquier servidor público generando acciones y gestiones en cualquier cartera de Estado. Como le dije ayer a la señora canciller, querido Francisco, no nos llama la atención tampoco que su padre, quien ha estado involucrado y le enseñamos incluso la nómina de bienes y servicios militares entregados desde Lenín Moreno aquí en el Ecuador, es justamente del señor Patricio Somerfield Lalama, quien es padre de la señora canciller y que incluso su empresa armamentista está ubicada en Israel, querido Francisco. Eso es, ya ese es otro punto, pero no deja de ser grave. Yajaira, ¿por qué no consiguen apoyo político? ¿De cuántos asambleístas estamos hablando dentro de la comisión primero? Dentro de la comisión, como para que el informe señale la necesidad de enjuiciar o no a la señora eh, Gabriela Sommerfeld. Y luego, en el pleno de la asamblea, la necesidad de 92 votos para destituir a un funcionario es indispensable en este caso, y todo puede quedar en nada, porque la asamblea bien puede asegurar que no hay los votos. Y ahí Querido, quedamos. querido Francisco, yo antes de hacer mi intervención el día de ayer en la Comisión de Fiscalización he solicitado de la manera más respetuosa a las bancadas. Podríamos tener diferencias políticas, pero el respeto no se puede perder. Por ese motivo es que me acerqué y les he solicitado que no emitan comentario alguno, ni tampoco criterios acerca de un juicio que aún no se estaba sustentando en cuanto a las pruebas. El día de ayer yo recién sustenté cada una de las pruebas documentales y audiovisuales y señalando cada uno de estos hitos que identifican el incumplimiento de funciones. Espero que cada uno de los señores asambleístas hayan prestado atención minuciosa, exhaustiva, hacia el día de ayer en la Comisión de Fiscalización y obviamente sus análisis conlleven a una votación favorable para dejar un precedente ante estas nefastas acciones por parte de la señora canciller, quien incluso ayer no presentó documento alguno que desvanezca mis pruebas, ni ¿No tampoco presentó pruebas de descargo? presentó documentos, sí, pero ninguno de ellos desvanecía la contundencia de la prueba de lo que es el incumplimiento de funciones. Ya. Ella señaló y la documentación que ella presentó fue justamente todo el archivo del seguimiento del caso Jorge Glass. Por tal motivo, mi réplica era: el caso del ex vicepresidente Jorge Glass no es causal de su incumplimiento. La toma de la embajada más el secuestro del ex vicepresidente fue una causa-efecto de lo que usted hizo.
pero no es fundamento de este juicio político por el que el incumplimiento de funciones va incluso hacia la norma internacional. Así que, por lo tanto, ayer sustentamos, ella no sustentó, ella simplemente presentó el archivo de Jorge Glass, quien fue lamentablemente secuestrado y es un perseguido político y se ha identificado en varias ocasiones que incluso el mismo presidente Noboa, querido Francisco, en el medio de comunicación New Yorker exponía de que si no apresaban, no secuestraban a Jorge Glass, no iba a Ellos ganar el perdían las referéndum. elecciones, Él lo perdían las dijo. elecciones. Ya, y en cuanto a una persona ya lo expone, ya lo dice, hay relevo de prueba física. Entonces, ya tenemos toda la documentación, todos los relatos de que el ex vicepresidente sí es un perseguido político. Así que, por lo tanto, ella no ha desvanecido ninguna prueba, ni tampoco, querido Francisco, ella respondió a ningún cuestionamiento de los señores asambleístas ayer. Ella se mantuvo con es que yo amo a la patria y yo tenía que defender la Mm. patria. Entonces, querido Francisco, Como si solo ella lo hiciese. correcto, El pero sí, resto de ecuatorianos no no existimos o no existimos. tenemos ese sentimiento. Mi Así es. pregunta final, Yajaira, es la siguiente. Los siguientes pasos, la hoja de ruta, lo que viene a continuación en el proceso, que es para nuestro público. Yajaira Resta. Querido pueblo ecuatoriano, el día domingo inician los 5 días de ya elaboración del informe. Se cancela el tiempo de presentación del informe dentro de la Comisión de Fiscalización hasta este día jueves, que es 1 de agosto, y de ahí ya tendríamos los días para esperar el planteamiento en el Pleno de la Asamblea, en donde tendría yo 3 horas de defensa del juicio, 3 horas de defensa de la señora canciller y obviamente el acto más puro, más noble que tiene la Asamblea, que es el amplio debate de los y las asambleístas conforme las pruebas se develen también en el Pleno de la Asamblea y después de todo ello tendríamos ya el acto de réplica final y la votación, la cual estimo, querido Francisco, que sea contundente y supere los 92 votos que dictamina la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que obviamente el Ecuador inicie con un proceso de justicia, verdad y reparación. Porque cuando nosotros tenemos verdad, querido Francisco, evadimos esa mala frase que estamos acostumbrados a vivir. Maldito el hombre que se olvida de su historia porque está condenado a repetirla. Y estamos haciendo justamente eso cada instante como ecuatorianos. Olvidamos quién es Guillermo Lazo y le pusimos en el poder. Olvidamos quién es Daniel Noboa, quién es su padre y ahora está en el poder. Ahora resulta que olvidamos quién es Gabriela Sommerfield, quién es su padre y ahora ellos están lucrando de manera maliciosa, macabra, horrorosa a costillas del dolor y sufrimiento de nuestro pueblo, de ese pueblo migrante, de esos estudiantes que ya no tienen ayuda de Cancillería, que no tienen ayuda consular para sus estudios y carreras, para esas madres, querido Francisco, que han tenido que pagar $4,000 por miembro de familia para que esas bandas delictivas que están en frontera les devuelvan de los secuestros. Tenemos a esos jóvenes hace pocos días que fueron mutilados sus manos en frontera por el simple hecho de ser ecuatorianos. El primer día, querido Francisco, que yo defendí este juicio, conforme la prueba testimonial, mientras yo estaba en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea, asesinaron a 3 compatriotas en la frontera de México. Y Sí, conocí de justamente, eso. ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Ecuador para incluso traer esos cuerpos de un menor de edad, un pequeño de 7 años, querido Francisco, con muerte de más de 17 balas en su cuerpo? Así que son esas cosas las que tienen que motivar al país, a los señores asambleístas a tener una votación contundente y que rodeen más de los 92 votos que se necesitan. Sí, dejo en manos de la Asamblea la posibilidad de que revisen su comportamiento. Yo sé que para ustedes un voto cuenta, y hasta negocian sus votos, los trafican. No.
En esta ocasión se trata del Ecuador frente al mundo. Por Dios, piensen en el Ecuador frente al mundo. Dejen de pensar ustedes frente a Daniel Noboa. Correcto. Dejen de pensar en eso. Yajaira Urresta, gracias por estar con nosotros, muy gentil asambleísta. Es un honor siempre contar con su presencia. Gracias por estar con nosotros y compartir a ustedes, queridos amigos. Le pido, por favor, de manera muy especial, a ver, su clic en gracias, su like. A usted, asambleísta Yajaira Urresta, le pido lea los mensajes que le han enviado también algunos de nuestros participantes en nuestros chats a lo largo de la entrevista. A ustedes, queridos amigos, por favor, a ver, su clic en gracias, su like y por favor, su super chat. Este momento, apóyanos a seguir contando la historia. Bastante tenemos que decir. Déjenme que vuelva en un momento más. Ahí están las cuentas del crowdfunding a propósito en nuestros anuncios, así es que también en nuestro crowdfunding recibimos su respaldo y su aporte. Esto es Ecuador Inmediato. Gracias por estar con nosotros en directo número 68. Ya vuelvo.